Buenas tardes, comunidad cristiana en línea, amigos, amigas, que el día de hoy nos hacen el honor de acompañarnos en esta meditación de la palabra del Señor. Y bueno, vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio del fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver hoy la segunda virtud de este fruto, que es el gozo. Una de las preguntas que yo me hacía cuando leía este pasaje de Gálatas 5:22, am, es si, o más bien era si el gozo y la alegría, o sea, el gozo del que habla la Escritura y la alegría que nosotros conocemos eran lo mismo. Es decir, si estamos hablando de lo mismo cuando decimos que tenemos gozo y cuando decimos que tenemos alegría. Bueno, si alguno de ustedes se ha hecho esa pregunta alguna vez o si piensa que el gozo y que se menciona en la escritura y la alegría que nosotros conocemos es lo mismo, bueno, pues yo le invito a seguirnos en este estudio para descubrir si el gozo del fruto del Espíritu Santo es lo mismo que la alegría que nosotros conocemos. Cuando leemos este pasaje de Gálatas 5:22 en algunas versiones de la escritura, como por ejemplo la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente, vamos a ver que en ellas se utiliza la palabra alegría en lugar de gozo, ¿sí? Porque la palabra hará que encontramos en el griego, que es de donde se traduce esta palabra gozo o alegría, esta palabra que encontramos allí en el Nuevo Testamento, generalmente se refiere a una apariencia alegre, a una alegría de corazón o a una calma de espíritu. Por eso pudiera a veces dificultarnos el hacer una distinción entre lo que es el gozo del espíritu y la alegría común que todos pues conocemos, ¿no? Entonces, a través de este estudio, quisiera que profundizáramos un poquito en aquellos pasajes de la escritura, principalmente del Nuevo Testamento, donde se menciona la palabra gozo, y tal vez al profundizar en estos pasajes podamos llegar a la conclusión o podamos entender si el gozo del Espíritu Santo y la alegría que normalmente nosotros conocemos, que aunque son parecidas, tal vez podamos ver que en esencia no son lo mismo. Vamos pues a considerar lo que el Nuevo Testamento tiene para enseñarnos sobre esta virtud del gozo como fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, vamos a hablar acerca de la alegría común, ¿sí? Todos los seres humanos somos capaces de experimentar ese sentimiento llamado alegría. Piense por un momento, piense por un instante y haga una lista mental, una lista muy rápida de aquellas cosas que le producen alegría. Podemos preguntarnos, ¿qué nos trae alegría? ¿Qué es lo que hace que nuestros ojos brillen? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que nuestro corazón palpite? ¿Qué es lo que nos produce un aura, digamos, de placer en la mirada y nos hace sonreír, reír, gritar de alegría, levantar los brazos y querer abrazar a todo el mundo a nuestro alrededor? ¿Qué son aquellas cosas que nos producen todo esto? Estoy seguro de que la mayoría vamos a coincidir en algunas cosas, en eventos, en personas
que nos producen alegría. Tal vez usted haya pensado en algunas cosas como estas. Por ejemplo, los tiempos de celebración, ¿sí? Todos nos alegramos, todos nos sentimos alegres, tenemos alegría cuando celebramos el cumpleaños de alguna persona cercana, cuando asistimos o somos parte de la boda de un ser amado, el nacimiento de un bebé, las graduaciones, las promociones tal vez en el trabajo o cuando ganamos un bono o un premio en nuestro trabajo por haberlo hecho bien o porque llegamos temprano o porque somos puntuales y nunca faltamos. Todas estas cosas nos producen alegría. También los logros en la vida producen alegría. Por ejemplo, el logro de perder peso, el logro de haber erradicado de nuestra vida un hábito malo, el retirarnos de una situación tóxica o destructiva, graduarnos de la universidad, terminar un trabajo difícil, todas estas cosas que nos llevan a experimentar un triunfo, también son cosas y situaciones que nos producen alegría. Las personas generalmente que están orientadas a cumplir metas sienten alegría y satisfacción una vez que alcanzan sus objetivos, ¿sí? Los que triunfan en sus profesiones o en sus familias también sienten la alegría de los logros o de los triunfos. Tal vez haya pensado usted en las relaciones. Las relaciones que surgen, por ejemplo, en una amistad profunda, la relación con el esposo, con la esposa cuando son buenas, la relación con un amigo o compañero de la escuela o de trabajo producen también alegría. Las relaciones producen alegría tanto a quienes somos cristianos como a quienes no, porque casi todas las relaciones implican dar y recibir energía, digámoslo así, energía emotiva, damos conocimiento, recibimos conocimiento, damos nuestra amistad, recibimos la amistad y todo ello hace que por lo mismo nosotros nos sintamos alegres. Fíjese otra cosa que nos produce alegría, las buenas noticias. Las buenas noticias nos producen alegría cuando sucede algo inesperado, cuando recibimos la noticia de algo inesperado, algo maravilloso, de manera repentina, perdón, nos sentimos alegres. Puede ser la devolución, tal vez, de nuestros impuestos, un negocio que se logró, la alegría cuando recibimos una noticia de que un ser querido salió sano y salvo de una operación quirúrgica o que se recuperó de una enfermedad grave o la noticia de que nuestros hijos o si tiene hijas está embarazada y que el bebé ha nacido sano sin ningún tipo de problema, que están bien la madre y el hijo. Cuando hay buenas noticias en nuestra vida, celebramos con alegría, como hacemos, le decía, en los cumpleaños, en los aniversarios, en las reuniones familiares o las reuniones con los amigos. Todo esto nos produce alegría. Por eso hacemos fiestas, por eso hacemos banquetes, porque todo esto son momentos de alegría. Hay muchas cosas que nos producen alegría. Puede ser, como le digo, una comida familiar, una comida con los amigos, disfrutar el de salir a correr por las mañanas o por las tardes, caminar al aire libre,
o nadar tal vez en el mar o en un lago, son cosas que también producen alegría y que muchos o la mayoría de nosotros hemos experimentado y podemos experimentar tal vez en cuando. Los humanos, los seres humanos, tratamos arduamente de encontrar alegría en las cosas materiales y en otras cosas como las relaciones, como les decía, las propiedades, los carros, la ropa, las amistades, el trabajo y todas estas cosas, desafortunadamente, no son cosas que produzcan una alegría permanente. Todas estas cosas son pasajeras y solamente nos ofrecen un escape temporal de aquel desierto en el que a veces estamos viviendo. Pero el gozo del Espíritu Santo es una emoción segura y duradera que se posee independientemente de lo material. El problema de que nuestra alegría esté fundada o esté cimentada sobre las cosas materiales o muchas de las cosas que ya les acabo de comentar, el problema de todo esto es que en ocasiones todas estas cosas o algunas de estas cosas, a veces llega a pasar que todas estas cosas de repente están ausentes en nuestra vida. A veces no hay celebraciones, no hay logros, no hay relaciones porque estas a veces se rompen, no hay dinero para comprar y a veces no hay salud para salir a correr, para salir a caminar o para ir a nadar al mar o por cualquiera de estas situaciones. Y es entonces, en ese tiempo, cuando la alegría huye de nosotros y caemos en la tristeza y en casos más graves podemos caer en una profunda depresión. Jeremías, el profeta Jeremías, lo expresó de esta manera cuando los judíos fueron llevados cautivos allá a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Ahí en Lamentaciones capítulo 5 versículo 15, Jeremías exclamó o expresó lo que sucede cuando todas aquellas cosas que nos producen alegría de repente nos son quitadas. Jeremías dijo: cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. A veces en nuestra vida sucede exactamente esto. Cesa la alegría de nuestro corazón, porque aquellas cosas en las cuales tenemos puesta o está cimentada nuestra alegría, de repente no las encontramos, de repente no existen, de repente no hay esas situaciones que nos producían alegría. Y por eso podemos decir con el profeta Jeremías: el gozo de nuestro corazón, ¿sí?, cesó. Nuestra danza se convirtió en luto. Fíjese en el excelente libro de Frank Minir y Paul Meyer, un libro titulado La felicidad es una opción. El psicólogo Paul Meyer escribe: el doctor Minir y yo estamos convencidos de que muchas personas eligen la felicidad, pero no la consiguen. La razón es que a pesar de decidir ser felices, buscan paz interior y gozo en lugares erróneos. Buscan la felicidad en lo material y no la encuentran. Buscan gozo en la destreza sexual,
pero terminan con placeres fugaces y decepciones amargas a largo plazo. Buscan satisfacciones internas obteniendo posiciones de poder en corporaciones, en el gobierno o aún en sus propias familias, practicando, entre paréntesis, practicando un control excesivo, pero se mantienen insatisfechos, Empresarios millonarios llegan a mi oficina y me dicen que tienen grandes casas, yates, apartamentos en Colorado, buenos hijos, una linda, querida, una esposa que no sospecha, posición ejecutiva segura y tendencias suicidas. Tienen todo lo que este mundo puede ofrecer, menos una cosa: paz y alegría superior. Llegan a mi oficina como última instancia rogándome que los ayude a superar el deseo de suicidarse. Es obvio que esas personas no son felices. La profunda alegría duradera que solamente proviene de Dios no está presente en sus vidas, porque buscan esa alegría, porque buscan ese gozo en cosas y personas más que en el Creador. C.S. Lewis indicó lo siguiente: la alegría es el negocio más serio de el cielo. Es decir, la alegría es lo que más se promueve justamente de parte de Dios y de parte del Señor Jesucristo y de parte del cielo, porque la alegría es parte del cielo, es parte de lo que Dios tiene para todos aquellos que creen en Él y que lo siguen y que lo buscan, en lugar de buscar la alegría en las cosas materiales. Así que se puede evitar caer en la tristeza cuando aquellas cosas que le acabo de mencionar que producen alegría dejan de ser parte de nuestra vida. Bueno, de eso es exactamente de lo que se trata el gozo o la alegría que proviene del fruto del Espíritu Santo. Es decir, es un gozo y una alegría que son superiores, que están por encima de la falta de cosas, de situaciones y de personas que puedan producir alegría en nuestra vida. Así que hablamos de un gozo que es diferente a la alegría común que, como yo le mencionaba, todos conocemos. Cuando leemos los evangelios, encontramos que el Señor Jesús habló sobre un gozo o una alegría más plena y más profunda. Una alegría que sus seguidores estaban experimentando. Es decir, Jesús habló de un gozo que era más alto, más profundo que la alegría que sus seguidores estaban experimentando en ese momento y que también muchas personas están experimentando en este momento. El gozo que ellos entendían, el gozo que ellos conocían, dependía hasta cierto punto de las circunstancias, que es lo mismo que yo le acabo de comentar. El gozo y la alegría que mucha gente siente depende de las circunstancias. No obstante, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, y también nos lo está diciendo a nosotros, que iba a llegar un día cuando iban a recibir una alegría la cual o de la cual nada ni nadie les iba a privar. Allí en Juan capítulo 16,
versículo 22, dice el Señor Jesús: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Como ya hemos visto, el gozo que la mayoría de las personas experimentan es muy parecido a la que los discípulos habían experimentado hasta ese punto. Una alegría que parecía ir y venir, una alegría que a veces estaba presente y a veces estaba ausente. Pero este no era el tipo de gozo del que Jesús estaba hablando allí en Juan 16:22. Este era un gozo que jamás les faltaría, que no dependía de las circunstancias ni de lo que estuvieran experimentando en ese momento. Jesús prosiguió y más adelante en el versículo 24 de este capítulo 16, él dijo que vendría el día en que su alegría o su gozo sería completo. En el versículo 24 leemos lo siguiente: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. El uso que hace el Señor Jesús de las palabras para que vuestro gozo sea cumplido significa también para que su alegría sea completa. Y completa indica que el gozo o la alegría que los discípulos estaban experimentando no era plena, no era completa, no estaba o no era total por las circunstancias de que esta alegría, como les digo, es una alegría pasajera. Pero vendría un día en el que los discípulos del Señor Jesús o todos los que creen en el Señor Jesús, llegará el día, de acuerdo a su promesa, en que experimentarían o experimentarán un tipo de gozo o un tipo de alegría totalmente diferente, el cual o la cual se describe como completa, o podríamos decir también perfecta. Un gozo completo, un gozo perfecto, para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea perfecto, para que vuestra alegría sea perfecta y completa. Esta plenitud de gozo que aún los discípulos no habían experimentado, no era suyo por cuanto el Espíritu Santo aún no había venido. El gozo del cual el Señor Jesús estaba hablando es el gozo que es parte del fruto del Espíritu Santo. Se trataba de un gozo más profundo, más completo, uno que no puede ser quitado. Un gozo que no les podría ser quitado a los discípulos y que no le puede ser quitado a ninguno de aquellos que han recibido el Espíritu Santo y que produce en ellos esta virtud del fruto del Espíritu Santo, que es el gozo. Entonces, hay plenitud de gozo. Como hemos dicho, el gozo que Jesús pidió en su oración ahí al Padre para sus discípulos sería un gozo completo y pleno. Fíjese, resulta interesante, o muy interesante podría decir, ver que en el Nuevo Testamento la diferencia en el uso de la palabra jará o gozo, luego de la llegada del Espíritu Santo ahí en el día de Pentecostés, resulta interesante que luego de ese evento, el gozo sería
diferente, o sea, sería muy diferente. Lo que resulta particularmente sorprendente desde el libro de los Hechos hasta el libro de Apocalipsis es que el gozo que se menciona en la escritura a partir de estos libros ya nada tiene que ver con las circunstancias. Luego de la venida del Espíritu Santo, los creyentes experimentaron alegría aún en medio de las más severas pruebas y las más terribles tribulaciones. Hay muchos pasajes desde Hechos hasta Apocalipsis que hablan de esto. Por ejemplo, allí en Hechos capítulo 13, Pablo y Bernabé estaban predicando en la región de Antioquía y los judíos de esa región incitaron a mujeres temerosas de Dios y a líderes a perseguirlos, ¿sí? Lo cual obligó a estos dos apóstoles, a estos dos predicadores, a abandonar esa región. Y dice la escritura que ellos se fueron con gran gozo en su corazón. En Hechos capítulo 13, versículo 50, dice, pero los judíos hablaron con algunas mujeres piadosas y honorables y con los hombres importantes de la ciudad y los incitaron a comenzar una persecución contra Pablo y Bernabé para echarlos fuera de la región. Entonces, ellos sacudieron el polvo de sus pies en señal de protesta contra aquella gente y se fueron a Iconio. Pero los creyentes estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Es especial darnos cuenta de que se dice que los discípulos estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Este gozo del que habla esta escritura es el gozo del Espíritu Santo en sus vidas. El Espíritu los llenó de ese gozo en medio de la persecución. Esto no era algo natural, sino la evidencia del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios obrando en estos creyentes. Pablo elogió a los corintios. Allí en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 2, Pablo elogió a los corintios por el abrumador gozo que experimentaron en medio de una pobreza extrema y de pruebas severas que estaban pasando. Dice, dice el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos habían mandado una ofrenda, habían sido generosos, aún cuando estaban pasando por situaciones complicadas, aún cuando eran pobres, ellos fueron generosos en esa ofrenda. Y humanamente hablando, no existe una conexión entre la alegría y las pruebas severas. No hay conexión entre la alegría y la pobreza extrema. Sin embargo, esta fue la experiencia de los creyentes ahí en Corinto. A pesar de su situación, dice que rebosaban de alegría. Y una vez más, esto es una clara evidencia de la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, produciendo la virtud del gozo como fruto de este Espíritu de Dios, aún en medio de pruebas y aflicciones. Otro pasaje, por ejemplo, el de Primera de Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo
del Espíritu Santo. Los tesalonicenses también experimentaron este maravilloso gozo, esta maravillosa alegría en medio de inclementes sufrimientos. Así que es significativo destacar que el gozo que experimentaron estos creyentes les fue dado por el Espíritu Santo. Las circunstancias en las que vivían fueron descritas como grandes sufrimientos. Por supuesto que, vuelvo a lo mismo, humanamente hablando, el suelo de los sufrimientos, de las vicisitudes, de la adversidad, no es el suelo más favorable para que florezca el gozo humano. Este desaparece, como todos lo sabemos, en medio del sufrimiento y del dolor. Cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor por circunstancias adversas, la alegría desaparece. Lo que estamos viendo entonces a través de la Escritura es que el resultado directo del ministerio del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es la de producir gozo, independientemente de las circunstancias por las que pudieran estar pasando. Así que una vez más vemos cómo el gozo del que se había dicho que vendría luego, cuando llegara el Espíritu Santo, es un gozo o una alegría radicalmente diferente, porque este gozo es un gozo más pleno, es un gozo completo, es un gozo al que no le falta absolutamente nada. Es un gozo que las más terribles circunstancias no pueden quitar. Un gozo que no depende de cómo nos esté yendo en la vida. Podríamos definir el gozo del Espíritu como la habilidad de permanecer contento y animado de pie en medio de circunstancias adversas. El gozo es el gozo que viene del Espíritu, es algo totalmente espiritual del cual disfrutan los creyentes en los cuales mora el Espíritu Santo. Fíjese, el teólogo William Berkeley escribe respecto al gozo especial que los cristianos sienten con estas palabras: no es un gozo que proviene de cosas terrenales, mucho menos, de triunfar en una competencia. Es una alegría cuyo fundamento es Dios. Este gozo viene de una relación con el Señor Jesús, que es capaz de darnos una perspectiva eterna sin importar nuestras circunstancias. Así que quiero concluir. Si la alegría o el gozo es una característica esencial en la vida de los cristianos que están llenos del Espíritu Santo y que llevan consigo o que dejan ver el fruto del Espíritu, ¿por qué entonces a menudo está ausente de nuestras vidas? ¿Por qué a menudo
los cristianos se ven tan tristes y abatidos? Creo que la razón por la cual no experimentamos este gozo, la primera es porque desconocemos que existe. Desconocemos que en realidad hay una experiencia superior de gozo y de alegría que está por encima de nuestras circunstancias. Y entonces, al no saberlo, al no conocerlo, las circunstancias nos abaten. Las circunstancias adversas nos desaniman. Pero también, cuando tenemos este conocimiento, a veces somos incrédulos. No creemos que realmente exista esa experiencia de un gozo que esté por encima de nuestras situaciones difíciles. No lo creemos porque nunca lo hemos experimentado, y no lo hemos experimentado porque no creemos que exista ese tipo de gozo. No creemos que exista una experiencia sobrenatural del Espíritu Santo. Y a esto le añadimos que nos enfrascamos, que nos quedamos únicamente viendo aquellas situaciones que nos resultan difíciles. Nos quedamos únicamente en ellas sin ver la salida, sin buscarla o buscándola en lugares erróneos, como estábamos viendo. Y eso hace que no experimentemos ni mostremos el gozo del Espíritu, y por eso en ocasiones, como creyentes, aun cuando tenemos la promesa, aun cuando el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y el gozo es parte de lo que Él tiene para nosotros, aun con todo y eso se nos ve tristes, cabizbajos y abatidos. Pero no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así, porque el gozo es algo necesario en la madurez cristiana, ¿sí? Una persona madura espiritualmente en su caminar con Cristo es una persona que manifiesta gozo a pesar de las circunstancias adversas. Si nuestra vida cristiana carece de gozo, debemos buscarlo, debemos pedirlo, debemos buscar al Señor para recibir ese gozo. Si no estamos experimentando este gozo, debemos de preguntarle al Señor, debemos acercarnos a Él, debemos ir a Él y preguntarle por qué no se está produciendo en nosotros este gozo como debería serlo. Porque este es una importante virtud del fruto del Espíritu. Podríamos decir que el gozo del Espíritu es como la adrenalina para el cuerpo, ¿sí? Así como la adrenalina permite hacer proezas en momentos de peligro o de dificultad, así el gozo del Espíritu Santo es la adrenalina espiritual que nos permite sobreponernos a las circunstancias difíciles de la vida. Tomemos en cuenta lo que dice la palabra del Señor. En el Salmo 16, versículo 11, dice lo siguiente: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Tal vez estés pasando por un tiempo en el que el gozo, la alegría, ha huido de tu vida. Las circunstancias adversas han traído dolor y gemido. La falta de dinero, la enfermedad, las relaciones quebrantadas, la pérdida de empleo,
o pudiera ser inclusive la pandemia que estamos viviendo, todas estas cosas nos recuerdan al pueblo de Judá cuando fue llevado cautivo, como le decía lo que decía el profeta Jeremías, cesó el gozo y nuestra danza se convirtió en luto. Estas situaciones adversas que nos toca vivir en ocasiones nos recuerdan a este pueblo de Judá que fue llevado cautivo, que fue llevado a Babilonia. Y ellos habían perdido sus posesiones, habían perdido a sus familias, estaban como prisioneros allí en Babilonia y habían perdido muchas cosas que eran las que los hacían sentirse alegres. Pero Dios les prometió lo siguiente ahí en Isaías capítulo 51, versículo 11. Dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. El Señor Jesús ha prometido que si creemos en Él, Él enviará a su Espíritu Santo a nuestra vida para que podamos experimentar un gozo que no depende de las circunstancias, para que podamos experimentar nuevamente la alegría de vivir cuando estamos pasando por situaciones que nos afligen, que nos angustian y que hacen que la alegría se vaya de nosotros. Él ha prometido que podemos nuevamente sentir la alegría, pero esta alegría será aún mayor, será más plena, será perfecta, porque no dependerá de las circunstancias. Tal vez lo que estás pasando en este momento no cambie a corto plazo, pero la promesa del Señor Jesucristo, si tú crees en Él, si tú le buscas, la promesa de Él y la salvación que Él vino a hacer al dar su vida ahí en la cruz, la cual ya de por sí misma trae gozo a nuestra vida, Él ha prometido enviar a su Espíritu a morar dentro de ti. Para que al igual que aquel pueblo que fue llevado cautivo, para que al igual que ellos podamos ser redimidos, podamos ser salvados, podamos ser librados, ¿sí?, de la tristeza, no de las circunstancias, no de momento tal vez las cosas permanezcan iguales, pero Él ha prometido librarnos de la tristeza que producen todas estas cosas. Y de la misma manera que aquellos cautivos podremos volver, podremos salir de la adversidad cantando con un gozo perpetuo sobre nuestras cabezas. Un gozo que hará que el dolor y el gemido huyan de nuestra vida, ¿sí? Esa es la promesa que tiene el Señor a través de su Espíritu Santo. Y este es el gozo del Espíritu Santo, un gozo que podemos experimentar aún en las peores situaciones. Es un gozo que no lo producimos nosotros, es un gozo que no lo producen las cosas materiales, es un gozo que no es terrenal,
es un gozo celestial, es un gozo espiritual y está disponible para nosotros los que hemos creído a través del Espíritu Santo, y está disponible para ti si crees y entregas y buscas al Señor Jesucristo, si entregas tu vida y lo buscas de todo corazón en medio de tu aflicción. No te digo que estás buscando una religión, te digo que busques al Señor Jesucristo y Él mandará su Espíritu para que llene tu vida de gozo. Tal vez, repito, tus circunstancias no cambien, pero sí cambiará tu tristeza en gozo. Dice uno de los salmos: has cambiado mi lamento en baile. Cuando uno está gozoso, cuando uno está alegre, como les decía, quiere levantar las manos, quiere abrazar a todo, quiere bailar, quiere danzar, porque eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Cambia nuestra tristeza en baile, en gozo, en alegría. Si te has sentido desanimado o la tristeza ha invadido tu corazón por las circunstancias adversas que estás viviendo, yo te invito el día de hoy para que oremos, para que le pidamos al Señor Jesús que nos permita experimentar ese gozo espiritual que a lo mejor no hemos experimentado o que desconocemos. Yo te invito a que abras tu corazón, si aún no lo has hecho, al Señor Jesucristo, y permitas que Él venga a través de su Espíritu a morar dentro de ti, de tal manera que se cumpla esa palabra que Él también ha dicho, esa promesa, que aquellos que creen en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior habrá gozo y habrá paz, que será la próxima virtud de la que hablaremos la próxima semana, que es parte del fruto del Espíritu Santo. Vamos a pedir al Señor que llene nuestro corazón con ese gozo que solamente Él puede hacer a través de su Espíritu Santo. Te invito pues a que oremos. Padre, tú conoces la situación por la que podamos estar pasando, Señor. Tú conoces si hay situaciones difíciles que estamos atravesando. Tú conoces, Señor, si la adversidad ha venido a tocar a nuestra puerta y se ha instalado en nuestra vida, Padre. Tú sabes si hay aquellas cosas en nosotros, Señor, que están tratando o que ya han robado el gozo en nuestro corazón, que han hecho que la alegría huya de nuestras vidas y estamos pasando por un periodo de tristeza leve, moderada o profunda, o que quizás, Señor, hemos caído inclusive en la depresión. Padre, ayúdanos a salir de esto. Ayúdanos a experimentar el gozo de tu Espíritu que está por encima de las circunstancias. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver que allí está a nuestra disposición por medio de tu Espíritu, Señor. Si alguien aún no ha recibido tu Espíritu, Señor, si alguien aún no ha entregado su vida a ti y está pasando por estas circunstancias, permite que puedan hacerlo en este día, Señor, y que puedan experimentar ese cambio radical de tristeza a alegría, de lamento a baile, como tú, Señor, lo has prometido, Padre. Que a través, Señor, de tu Espíritu puedan salir adelante de aquellas circunstancias, Señor, que los mantienen
en la tristeza. Obra pues en nosotros. Obra pues en aquellos, Señor, que te necesitan, que te buscan, Señor, y que quieren salir de estas situaciones que los mantienen angustiados, que los mantienen, Señor, tristes, que los mantienen desanimados. Bendíceles, Señor, con el gozo del Espíritu. Padre bendito, eres tú el único que puede hacerlo. No hay ninguna cosa en este mundo, ni ninguna otra persona que pueda hacer esto, Señor, de hacer este cambio en nuestras vidas. Bendito Señor, en tus manos nos ponemos, en ti confiamos, en ti esperamos, Señor, y podemos asegurar que el dolor y el gemido huirán de nosotros y que volveremos y nos levantaremos, Señor, de aquellas circunstancias que nos mantienen, Padre eterno, sin experimentar el gozo de tu Espíritu. Bendito eres por siempre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Padre. Que el Señor permita que experimentes este gozo. Y te invito una vez más para que nos dejes tu comentario o le des me gusta a esta meditación, a nuestra página, y a que nos sigas también a través de nuestro canal de YouTube, y que te suscribas para que puedas recibir pues las novedades que vamos subiendo allí en nuestro canal. Una vez más, ruego al Señor que repose su Espíritu en tu vida y que traiga gozo. Que la gracia del Señor Jesús sea contigo y con tu familia, y que puedas experimentar esa comunión con el Señor Dios Padre Todopoderoso, que puedas experimentar esa comunión con Él, y que a través de tu diario vivir Él te vaya sacando si estás pasando por una situación de adversidad. Que el Señor sea contigo y con tu familia, y si Él lo permite, nos vemos por aquí la próxima semana y continuaremos hablando de otra de estas virtudes que también está ligada al gozo, que es justamente la paz, pero la paz que viene del Espíritu Santo. Por lo pronto, que el Señor te bendiga y te guarde.